Muy buenos días. El tema del día de hoy es el manejo de los dientes retenidos de alta complejidad, ¿no? Estos casos de alta complejidad se entiende aquellos casos que son principalmente parte del manejo del especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Y el propósito es que el odontólogo de práctica general tenga un pleno conocimiento de la magnitud del tratamiento, del daño que se produce el trauma que se produce en los pacientes después de hacer estas cirugías, el riesgo que podemos asumir al producir accidentalmente comunicaciones buconasales, bucosinusales, o el estar muy cerca del conducto dental inferior, y que es importante que lo sepamos, ¿no? Es muy importante también poner un cierto límite al manejo de estos casos, por cuanto hay casos que son de manejo general y otros que corresponden más bien al campo de la especialidad. Aquí, por ejemplo, hemos considerado como concepto de alta complejidad aquellos pacientes o aquellos casos, ¿no?, cuyo manejo quirúrgico puede producir un daño potencial de alguna estructura anatómica vital, como es el seno maxilar, la fosa nasal o el conducto dentario inferior. También el grado de complejidad 4, es decir, aquellas cirugías que llevan más de una hora de tratamiento, con osteotomía, odontosección, manejo de dos zonas quirúrgicas, como es, por ejemplo, el uso de injertos del mentón o de otra zona para reponer o restituir la anatomía en esa zona, ¿no? Y finalmente, dientes retenidos localizados en zonas de difícil acceso, ¿no?, como vemos acá, por ejemplo, en la diapositiva, un incisivo central inferior retenido que se encuentra en la zona media del mentón, ¿no? Si vamos a diagnósticos específicos, ¿no?, creo que este es muy importante, es un material que forma parte de una recopilación de muchos años de quien habla. Encontramos a los dientes retenidos con distintos grados de dismorfismo o alteración de la forma de los dientes. Dientes retenidos en la rama ascendente, primeros y segundos molares, porque principalmente se encuentran muy bajos, muy cerca al borde inferior de la mandíbula, y hemos dicho proximidad con estructuras anatómicas importantes. En algunos casos, por accidentes, el desplazamiento de de un diente o una parte del diente al piso de boca del paciente, y en algunos casos también la presencia de quistes y tumores benignos, en este caso, muy próximos a los dientes retenidos, en relación a los dientes retenidos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la diapositiva del lado izquierdo, un diente retenido, un canino que se encuentra muy cerca del piso, para un incisivo central que se encuentra muy cerca del piso nasal, y en este otro caso vemos un diente, es otro caso, un quiste asociado a un diente supernumerario. Podemos tener también dientes, como vemos en este caso en el lado izquierdo, muy cerca al piso del seno maxilar, como vemos en la diapositiva, que al momento de hacer la extracción podemos crear una comunicación bucosinusal, o como en este caso un diente desplazado al piso de la boca por una inadecuada manipulación. Aquí al lado izquierdo superior, un incisivo central muy cerca al piso de la fosa nasal, y en el lado derecho un tercer y un cuarto molar en la rama ascendente de la mandíbula y que están muy próximos al conducto dental inferior. Así también vemos en este caso en el segundo cuadrante un diente retenido que se encuentra bastante alto, y no sé si se llega a apreciar un diente sumergido, un diente decido cerca al piso de la fosa nasal. En la diapositiva de la izquierda, una radiografía oclusal superior que muestra un quiste dentígero asociado a un diente supernumerario. También los dismorfismos vemos son variados en la zona tercer molar, pueden tener esa dilaceración como se ve acá en ángulo de 90 grados, o aquí en la diapositiva de arriba a la izquierda, donde se ve el surco que ha creado en el diente la presión vascular del conducto dentario inferior, ¿no?, del contenido vascular del conducto dentario, paquete vascular nervioso dentario inferior. Aquí una raíz en forma de cebolla, y acá abajo a la derecha un premolar inferior supernumerario que tiene 3 coronas, una geminación dentaria. En este caso vemos el diente superior y el diente inferior extraído, perdón, es el mismo diente visto desde vestibular y desde oclusal, donde se aprecian 4 raíces. Sin embargo, la diapositiva muestra en la panorámica, que no es muy clara, dicho sea de paso, que la placa no indica, no muestra, digamos, la magnitud de las 4 raíces, ¿no?, ni mucho menos la dilaceración. Entonces, siempre decimos, la mejor tomografía, la mejor panorámica, la mejor radiografía es la que vemos en la boca del paciente. Aquí en la periapical observamos las 2 raíces con gran dilaceración,
Pero si ustedes se fijan en el diente que fue extraído, este tenía 3 raíces, cosa que no se observa en absoluto en la radiografía del lado izquierdo. En este otro caso, observamos un tercer molar, en este caso en posición vertical, pero la raíz mesial, como ustedes aprecian en este caso, se encuentra acodada casi en 90 grados y tuvimos que extraer el diente seccionándolo en dos. En otros casos, como aquí vemos un diente muy cercano al conducto dentario inferior, ya en la rama ascendente, aquí también, aunque no aparenta, no es tan espectacular, pero sí es un diente, un germen dentario que se encuentra muy cerca al conducto dentario inferior, ¿no? Y al momento de hacer la extracción podemos lesionar el ván dentario inferior. En este caso vemos el lecho quirúrgico. Después de haber extraído el diente se ve que la cavidad es bastante grande y ojo acá, no se olviden, los que no han podido ver todavía la clase de extracción de dientes retenidos tercero molar, aquí nunca debemos de curetear, sino solo lavar y limar el hueso en la zona donde hemos hecho la osteotomía. En este otro caso observamos un tercer molar inferior en posición distoangulada, muy cerca al conducto dentario inferior. Fíjense que aquí ha desaparecido el techo del conducto dentario inferior y lógicamente al momento de extraer, acá está la pieza dentaria, se extrajo la corona y después en ese momento hubo un sangrado terrible por la lesión del conducto de la vena dentaria inferior. Aquí también un conducto dentario bastante cercano. Felizmente no hubo problemas durante la extracción. En este caso vemos un tercer molar retenido, pero muy bajo, ¿no?, hacia el lado vestibular. Felizmente tampoco hubo una complicación con el ván dentario inferior, ¿no? Aquí un tercer con cuarto molar, y en el otro lado, en el tercer cuadrante, observamos la fusión de un tercer y cuarto molar, ¿no? Aquí vemos la vista cercana, donde se ve que el conducto dentario, pese a la cercanía, tiene un techo que está en contigüidad, pero no está el diente al interior del seno del conducto dentario inferior, ¿no? Acá vemos varios casos de primeros molares, en este caso retenidos. Se nota que la dificultad para extraerlos estriba en que los dientes, los segundos molares se mesializan y disminuyen el espacio o la luz para poder hacer la extracción, como en este caso, ¿no? Vemos la exposición quirúrgica, vemos el lecho quirúrgico que ha quedado después de extraer este diente supernumeral, este diente retenido. Fíjense la dilaceración de la raíz. Este es otro caso donde observamos un segundo molar inferior y también hemos hecho el colgajo para hacer la extracción segmentada en este caso, y estamos rellenando la cavidad con injerto óseo y luego cubriéndolo con una membrana, ¿no? Este es un tratamiento que deberíamos de hacer de rutina, pero a veces cuestiones económicas limitan el uso de biomateriales para el manejo de estos dientes, de estos lechos quirúrgicos. Aquí observamos, por ejemplo, en el cuarto cuadrante 4 dientes gemelos supernumerarios. Aquí con el cursor se observa un canino retenido, y en el tercer cuadrante 2 dientes supernumerarios gemelos también, ¿no? El diagnóstico es de twinning, ¿no? Twinning significa en inglés gemelo, traducido o mal traducido sería gemelación, ¿no? Pero son dientes gemelos o exactamente iguales a un diente natural. Aquí observamos también un diente un retenido de alta complejidad que se encuentra cerca al borde inferior de la mandíbula y en donde podemos lesionar accidentalmente el conducto dentario inferior. Este es el caso anterior, en el cual observamos los dientes supernumerarios y vemos, este es el lado vestibular, este es el lado palatino, y se ve que los dientes están ocupando casi todo el espacio. Acá vemos, señalando con el cursor, esta imagen radiolúcida que corresponde al ván dentario inferior, y aquí hay un diente supernumerario inferior que es este que nosotros observamos con el cursor, ¿no? Entonces existe un alto riesgo de lesionar el ván dentario inferior o que se produzca una fractura patológica de la mandíbula durante la extracción. El corte superior es hacia la tabla lingual, el corte que se encuentra en la mitad es en el mismo espesor de la medular, y el corte inferior es hacia el lado vestibular. Entonces la tomografía computarizada nos da una idea tridimensional de lo que encontramos o vamos a encontrar en este caso en el paciente. Ahí está la foto clínica, 2 premolares en la zona vestibular. Se extrajo el que estaba hacia el lado lingual, y el diente que queda atrapado acá abajo es el cuarto molar, el cuarto premolar retenido, ¿no? Otro paciente donde observamos, en este caso, un tercer molar inferior y un odontoma complejo sobre su cara oclusal. Este diente ya había sido manipulado previamente, unos 10-15 días antes, y vino por segundo
manejo, para segundo manejo y segundo y definitivo manejo quirúrgico de este caso. Aquí vemos la raíz mesial y distal y el conducto que desaparece, evidencia tomográfica de que el conducto está atravesando las raíces por entre las raíces de los dientes, ¿no? Aquí en la tomografía del mismo caso vemos la corona del tercer molar y el odontoma complejo. Y en el lado derecho vemos el van dentario inferior exactamente localizado en la furca del tercer molar retenido, ¿no? Desde el día de la cirugía, la imagen más amarilla corresponde al odontoma y la parte más blanca corresponde a la corona del diente del tercer molar, que en este caso fue extraída sin contratiempos, pero fíjense, no eran 2 raíces, sino eran finalmente 4 raíces, y acá había un surco mesiodistal que se ve acá sobre la foto vestibular, en donde estaba atrapado, en este caso, el conducto dentario inferior. No hubo secuelas posteriores, felizmente, ni de parestesia ni de cosas similares, ¿no? Los dientes en el paladar también crean gran dificultad, básicamente porque el hueso es muy corticalizado, es muy duro, el tejido, la fibromucosa palatina es poco elástica, nos da poca visibilidad, y además corremos el riesgo de lesionar los dientes vecinos. En la diapositiva del lado derecho vemos lo que no vemos usualmente, no nos damos cuenta en todo caso, que el ápice de los caninos retenidos se encuentra volcado hacia el piso del seno maxilar, ¿no? Esa es la razón por la cual en este caso, una vez extraídos estos dientes, nunca debemos hacer un curetaje ni manipulación del alveolo en su tercio apical, ¿no? Podremos crear accidentalmente una comunicación bucosinusal, ¿no? Aquí vemos un diente, la panorámica de un canino localizado hacia el lado palatino, que fue extraído sin contratiempos, ¿no? Le pusimos su férula palatina y después de 2 días vino con un dolor tremendo por una alveolitis húmeda, una infección de la zona operatoria, ¿no? Retiramos el coágulo totalmente infectado y promovimos el cierre diferido. Vemos la fotografía después de 7 días donde la herida fue cicatrizando, fue rellenando progresivamente, ¿no? A los 35 días ya tuvimos que retirar la gasa, quedó de todas maneras una pequeña depresión, esto es previo a la epitelialización, pero de todas maneras es un riesgo que se puede producir después, ¿no? A los 2 meses aproximadamente, ¿ven? Quedó de todas maneras una pequeña depresión imperceptible, pero como un espacio ciego dentro de la mucosa palatina. En este otro caso vamos a ver un caso muy interesante en la zona del paladar. Vemos un diente retenido, un canino, en posición casi horizontal, cerca del piso de la fosa nasal, ¿no? Localizamos el diente en la zona palatina, previa tomografía lineal. Acá está el diente, fíjense, tremendo forado, tremenda osteotomía que debemos de hacer en esta zona. Este es el lecho quirúrgico, se hizo el lavado, la limpieza, se hizo el suturado y después se le colocó una férula de alambre y acrílico transparente, ¿no? Eso se coloca durante 2 días. Acá está el diente extraído. Aquí vemos un caso también interesante, un premolar retenido en el paladar. Según la panorámica parece que estuviera en posición horizontal, según la radiografía cefalométrica se encuentra aparentemente en posición transversal, y la tomografía computarizada nos indican, fíjense, esta imagen de baja densidad corresponde al seno maxilar, esta otra más pequeña corresponde a la fosa nasal, y aquí se vislumbra uno de los cornetes. Quiere decir que la corona del diente retenido se encuentra hacia el lado palatino y el diente está en posición transversal, ¿no? Transversal con la corona a nivel del ápice del canino, entre el canino y el premolar de ese mismo lado, ¿no? Entonces ya con esa seguridad hacemos una pequeña incisión en el lado palatino, ya no un colajo palatino completo, y procedemos a la extracción del diente retenido. En este otro caso, una exodoncia fallida de un canino, hacía unos 6 meses más o menos, el diente fue localizado y abordado en la zona palatina, pero el diente finalmente no pudo ser extraído, ¿no? Vemos la lesión producida por la osteotomía, el diente no se movía en absoluto, lo cerraron y después de 6 meses fue trasladado a nuestra universidad para su tratamiento. Vemos entonces el corte axial, el abordaje palatino, y encontramos en uno de los cortes coronales que el problema no había sido a nivel coronal, donde el diente ya había sido totalmente descubierto, sino el problema había sido una hipercementosis en el ápice, pero hacia el lado vestibular. Entonces la tomografía computarizada en muchos casos es necesaria para el abordaje
quirúrgico de estos pacientes, ¿no? Entonces hicimos un desgaste, una osteotomía en la zona vestibular porque por palatino ya el trabajo había sido realizado y el diente fue extraído por el lado vestibular, a pesar de que la corona estaba en el lado palatino. Lavado, limpieza de la cavidad y suturado. En otros casos encontramos dientes próximos al piso nasal y eso ocurre principalmente con los incisivos centrales y laterales, pero más con los incisivos centrales. Vemos aquí en la diapositiva de acá al lado derecho que la corona tiene esta forma y la raíz está angulada casi en unos 70 grados aproximadamente. En la fotografía inferior vemos otros casos de incisivos centrales superiores, uno con una gran dilaceración del ápice y el otro con una atrofia de la raíz, pero que tiene una angulación de casi 150 o 160 grados de dilaceración o doblez entre la raíz, el eje de la raíz y el eje de la corona. Acá vemos en el lado derecho, esta es la diapositiva de otro caso en el cual también se observa una gran dilaceración de la raíz del incisivo central superior. Vemos aquí un supernumerario para un incisivo central, no, este es un incisivo central superior retenido en posición invertida. En la panorámica se observa la forma, el eje axial de la corona hacia distal, ¿no? Y en este caso en la tomografía computarizada vemos que la corona está vestibular y la raíz está totalmente acodada, ¿no? Imagen que no se ve en absoluto en la vista panorámica. Efectivamente el diente está hacia el lado vestibular y por ese lado es extraído y vemos ahí el hecho quirúrgico. Otro caso, otro incisivo central, fíjense que el ápice está muy cerca al piso de la fosa nasal y clínicamente no sospechamos de la magnitud de lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí tenemos que colocar anestesia nasopalatina pero por vía nasal, ¿no? Una vez extraído el diente, lo que vamos a hacer es rellenar con partículas de hueso liofilizado con partículas de hidroxiapatita, ¿no? Que vienen packs en este caso, y con un aglomerante que permite darle forma al relleno óseo, ¿no? Y que se endurece después de algunos minutos. Entonces, es en la zona quirúrgica donde vemos con el cursor la forma en que es distribuido el injerto, después se le coloca una membrana y después la sutura, ¿no? Y al lado derecho, el diente que fue extraído con su capuchón pericoronario. Otro incisivo central, fíjense, muy alto, ¿no? En el lado derecho se observa una prominencia, pero efectivamente el ápice está muy cerca al piso de la fosa nasal. Imagínense, ese es el nivel de la corona, imagínense ustedes a qué nivel se encuentra la raíz, ¿no? Estamos muy cerca de la fosa nasal. Una comunicación bucosinusal es mucho más complicada de cerrar que una comunicación bucosinusal. Ojo, repito, la comunicación buconasal es más difícil de cerrar que una comunicación bucosinusal, ¿no? Aquí observamos el lecho quirúrgico y el lado derecho el diente extraído y su capuchón pericoronario. Aquí observamos un supernumerario entre los dos incisivos centrales superiores. Se encuentra hacia el lado vestibular. Hemos hecho una incisión tipo Wasmund, ¿no? Una incisión Wasmund, y el diente extraído abajo. En la vista palatina, por palatino observamos el tejido que está dañado, chamuscado, con coágulos negros que corresponden a una alveolitis húmeda. ¿Por qué? Porque un mal diagnóstico de este caso había inducido a que el odontólogo haga un abordaje palatino cuando en realidad el diente se encontraba por vestibular, ¿no? Entonces es un error de diagnóstico, que el paciente lo tuvo que pagar. Aquí vemos otro caso, un pequeño diente supernumerario, un mesiodens arriba. Solo por curiosidad tenemos dientes gemelos supernumerarios, ¿no? Twinning, pero lo que nos interesa es la tomografía lineal donde se ve que el diente retenido se encuentra curiosamente hacia el lado vestibular cuando en la mayoría de casos estos dientes retenidos mesiodens se encuentran generalmente hacia el lado palatino, ¿no? Esta es la extracción, el hecho quirúrgico y la forma, la manera como se va regenerando el tejido. También tenemos dientes con proximidad seno-maxilar, lo más usual terceras molares, como vemos aquí también, un diente en este caso muy cerca a la fosa térigo-maxilar, la cara cruzal está hacia la fosa térigo-maxilar. Aquí vemos un canino retenido cuya raíz se encuentra prácticamente conversando con el seno maxilar. Ha habido una infección periodontal de larga data, pero eso no es el problema principal. Acá está la infección. Se hace la extracción, la osteotomía primero, la extracción por segmentos, y luego después en el lecho quirúrgico se observa en el ápice una comunicación bucosinusal, que en este caso, como hubo previsión,
se le colocó una membrana y luego un injerto óseo y nuevamente una membrana encima para, esta es la foto, después de una semana aproximadamente después de retirar la sutura. En este otro caso, una señora, una paciente femenina de 93 años, con un diente, un tercer molar superior, que comienza a hacer prominencia por debajo de su prótesis completa, ¿no? Aquí la precaución es ver si hay una cercanía muy extrema con el piso del seno maxilar, ¿no? Aquí la flecha indica la corona, la cara oclusal de la corona, y aquí vemos que hay una gran cortical del piso del seno maxilar. En este otro caso, solo la panorámica nos muestra la cercanía del último diente que queda con el divertículo alveolar del seno maxilar, ¿no? Se hizo la extracción y la tabla vestibular había estado anquilosada a la raíz y se perdió una gran cantidad de cortical, lo que nos obligó en ese momento, como ya estaba previsto, en todo caso, a hacer un colajo palatino y rotatorio para poder hacer el cierre de plástico de la comunicación bucosinusal. Aquí otro diente, otro tercer molar bastante alto. Fíjense, el diente al momento de ser extraído, aquí felizmente no hubo comunicación bucosinusal. También ya hemos visto en la clase anterior, lo pasaremos con cierta rapidez, los dientes localizados en la zona anterior de la mandíbula, llevado también el mentón, donde la osteotomía que tenemos que hacer es mucho más amplia de lo normal, ¿no? Acá vemos un canino cuya corona ha sido fracturada por un intento previo de su extracción hace una semana. Aquí vemos la exposición de la raíz y hemos segmentado al diente la corona en tres para tratar de no eliminar este puente óseo y prever que se produzca un defecto óseo que finalmente pueda poner en riesgo la estabilidad de los dientes contiguos, en este caso del incisivo lateral y del premolar, ¿no? Más del lateral que del premolar, aunque ambos están muy cerca. En este otro caso vemos los músculos del mentón que tienen que ser disecados, aquí falta disecar. Se hace la disección más amplia, una osteotomía muy grande, y hemos visto un sinnúmero de casos en la clase anterior sobre el manejo de los dientes en la mandíbula anterior, ¿no? Lecho quirúrgico, osteotomía, suturado, ¿no? Si podemos, deberíamos ofrecerle al paciente o recomendarle un injerto óseo y una membrana. Aquí también otro diente de la zona del mentón, fíjense, el diente aparentemente se encuentra inclinado más hacia la zona vestibular, ¿no? Aquí está la osteotomía y estamos haciendo la extracción sin mayor contratiempo. Aquí está la extracción realizada, los ápices estaban muy pero muy cerca, los ápices de los centrales. Aquí está el diente seccionado para su extracción, que fue extraído en ese momento. Y después de 4 o 5 días observamos un hematoma en la zona del mentón, ¿no? Aquí también en el lado derecho una pequeña necrosis y aquí en el lado izquierdo una pequeña dehiscencia que finalmente terminó en una dehiscencia del tejido. Después tenemos los dientes desplazados al piso de la boca. Esto ocurre por malas maniobras, por un diagnóstico errado, por trabajar con un colajo muy pequeño, con poca visibilidad, y como en este caso el diente ha sido desplazado hacia el piso de la boca, ¿no? La tomografía nos indica que está efectivamente hacia el lado lingual, y este es el día de la extracción, donde una incisión amplia en la zona retromolar nos ha permitido abordar el piso del seno maxilar para extraer con éxito el diente que se encontraba por debajo del ápice de la zona molar. En este otro caso vemos un tercer molar inferior invertido, desplazado ya ni siquiera al costado de la rama ascendente, sino que vemos el músculo pterigoideo interno y acá los músculos parafaringeos. El paciente terminó en sala de operaciones para que le fuera extraído el diente, en este caso desplazado, ¿no? También tenemos dientes sumergidos en la mandíbula, ¿no? En este caso vamos a observar que los dientes sumergidos son aquellos dientes son dientes deciduos que se encuentran anquilosados a su base. En este caso observamos claramente que el molar inferior deciduo se encuentra anquilosado al borde inferior de la mandíbula, ¿no? Caso lo vimos en el caso de los trasplantes, en donde observamos justamente dientes sumergidos, pero en el maxilar superior, ¿no? Acá y acá en los dos cuadrantes. Aquí, por ejemplo, vemos el diente sumergido, el mismo niño después de 3 años después. Esta es una mujer adulta que tiene un diente supernumerario aquí y aquí tiene un diente sumergido, ¿no? Acá está el diente extraído.
y la tremenda comunicación bucosinusal que tuvo que ser rellenada con injerto óseo. Otro caso, acá vemos también un diente sumergido. Clínicamente es el aspecto de la boca del paciente, es el molar superior retenido, el premolar, perdón. Este es el premolar que está siendo extraído, finalmente se extrajo todo y el lecho quirúrgico que quedó, ¿no? Rellenamos la cavidad primero con un tapiz, ¿no? Un tapiz de membrana de cortical bovina, luego una capa de injerto óseo, hueso liofilizado de origen bovino, y luego lo cubrimos con una membrana para después, no está en la membrana, ahí está adaptada, después proceder al suturado, ¿no? Ese es el control posoperatorio. Este es otro caso, con un diente un diente retenido, un primer molar retenido, segundo también, y aquí el diente que se encuentra anquilosado a la base, ¿no? También tenemos casos de dientes asociados con quistes y tumores, ¿no? Los quistes, al momento de desarrollar conjuntamente a partir del epitelio reducido del esmalte de un órgano dental, termina generando este quiste, el cual puede incluir a un diente o una parte de un diente, con lo cual el diagnóstico en este caso sería el de un quiste dentígeno, ¿no? Que es uno de los tipos de quiste. Habrá pues una clase especial sobre quistes, en donde en este caso, en todos los casos vemos un diente aquí al interior de la lesión quística, ¿no? Acá también es otro paciente en el cual vemos una misma vista. Y acá arriba a la derecha un quiste dentígeno que fue manipulado previamente. Aquí vemos en el segundo cuadrante un supernumerario con un tremendo quiste en forma de pera invertida, en forma de agua o gota de agua invertida. Vemos que la lesión está muy cerca, pero respeta el piso de la fosa nasal, y esta reconstrucción 3D nos muestra gráficamente el diente supernumerario con los otros dientes retenidos, en este caso el canino y en este caso el premolar, ¿no? Aquí vemos en este corte coronal, este es el supernumerario, este es el lateral y este es el canino, ¿no? Qué bonita reconstrucción, en otro ángulo, en corte sagital, la reconstrucción 3D. Finalmente, el día de la cirugía, donde hicimos una decorticación, una osteotomía muy amplia, descomprimimos al quiste y lo extrajimos conjuntamente con los dientes, en este caso el supernumerario, el canino y el incisivo lateral, ¿no? Luego rellenamos la cavidad con hueso liofilizado, lo cubrimos con una membrana y finalmente hicimos el suturado, ¿no? Acá vemos la muestra de los dientes extraídos, y aquí al lado derecho observamos la jeringa conteniendo fórmol y todos los dientes, así como el quiste, la lesión que en este caso fue confirmada posteriormente como un quiste dentígeno. En este otro caso vemos un quiste en la rama ascendente con un tercer molar inferior con aspecto de germen dentario. Esta es la radiografía frontal y en este caso la radiografía lateral oblicua, ¿no? Vemos que la lesión está llegando muy cerca de la escotadura sigmoidea. En este otro caso, un quiste en la zona apical próxima al incisivo lateral del canino, que hace pensar equivocadamente que se trataba de una infección periapical. Aquí vemos un diente supernumerario entre ambos incisivos centrales superiores, ¿no? Aquí vemos la lesión en su verdadera magnitud. Fíjense en el corte axial, la lesión llega desde el canino del lado izquierdo hasta el primer molar del lado derecho. Este corte sagital nos muestra el tamaño de la lesión. Al final se perdieron el canino, el lateral, el diente supernumerario y un premolar más, ¿no? Este es el día de la operación. Tratamos de ser conservadores, pero de todas maneras la lesión era bastante amplia. Nos fuimos a sala de operaciones para hacer esta cirugía y poder hacer una buena limpieza. Y la cavidad fue rellenada por cierre diferido. Este es al cabo de un mes, este es al cabo de 5 meses, y al final la herida dejó de todas maneras un espacio muerto en la encía de aproximadamente el 50% de lo que vemos nosotros en la fotografía, ¿no? Y finalmente los dientes asociados con los tumores benignos de los maxilares, en los cuales pues los tumores más comunes en este caso son el ameloblastoma, como vemos aquí en el lado izquierdo, o en la tomografía axial que corresponde a un tumor queratoquístico, ¿no? Aquí vemos también otro caso, un diente retenido asociado en este caso a un fibroma odontogénico. Este otro caso más grande, deformidad de la cara, este niño de 10 años. Acá vemos un canino retenido asociado, en este caso fue con un tumor de células gigantes, ¿no? Arriba vemos la panorámica y abajo vemos la periapical. Después de la cirugía promovimos el cierre diferido de la lesión,
Otro paciente, en este caso con un tumor queratoquístico, que fue extraído, fue retirado y vemos aquí arriba la gasa ioformada con la que fue tratado el paciente en este caso, ¿no? Otro caso también de tumor queratoquístico con un canino, pero un tercer molar superior retenido, ¿no? Vemos la radiografía de Waters, ¿no? O incidencia de Waters, que nos muestra simplemente que el seno está velado porque está ocupado por una patología, y dos cortes tomográficos con reconstrucción coronal donde se ve en el lado derecho que el seno maxilar está ocupado por una masa que en este caso corresponde al tumor queratoquístico, ¿no? Este es un corte más posterior donde se ve el tercer molar que forma parte o está incluido dentro de la lesión. Cortes axiales donde se ve exactamente el tercer molar y el seno que está ocupado. Vemos la luz, la parte negra corresponde a la zona, la parte negra o hipodensa corresponde a lo que queda del espacio del seno maxilar. En conclusión, ¿no? Tenemos que decir que no existe una forma única para el abordaje de dientes retenidos de alta complejidad, ¿no? Aquí juega mucho la experiencia del cirujano, juega mucho la importancia que tiene la tomografía computarizada o cualquier estudio que nos indique el manejo final. En muchos casos, cuando la lesión quística o tumoral es muy grande, la decisión de qué dientes vamos a extraer la tomamos realmente al momento mismo de la cirugía, y no podemos adelantarle al paciente si va a conservar uno o dos dientes, ¿no? Aquí no podemos ser conservadores en tratar de mantener los dientes cuando corremos el riesgo de que quede una porción, una parte del tumor o del quiste, la lesión continúe y el tratamiento sea cada vez más mutilante, ¿no? Entonces tenemos que tener un adecuado manejo de estos casos. Todos estos casos, como dice acá, son potencialmente complicables, pero ojo, esta clase sí está dirigida a los especialistas en cirugía bucal y maxilofacial. Estos casos que hemos visto el día de hoy no corresponden al manejo de un odontólogo general, corresponden al manejo de un especialista, pero lo hemos puesto a consideración y para conocimiento de los odontólogos generales que nos escuchan, porque es importante que ustedes sepan cuál es el límite natural entre un tratamiento por parte del odontólogo general y un odontólogo especializado. Esperamos haber también satisfecho en esta oportunidad el manejo de estos dientes de alta complejidad. La próxima semana tocaremos otros temas que ya no tengan que ver con dientes retenidos, sino hablaremos pues sobre cirugía transprotésica, que es un tema también de mucha actualidad. Que tengan muy buenos días.